Una muestra muy pequeña de lo que está por venir, amigos míos. El amanecer de la esperanza renovado, gracias por su paciencia, será recompensada. Welcome home. Ni Dwayne Johnson ni Henry Cavill pudieron soportar revelarnos la noticia más esperada por los fans, el regreso del poderoso Hombre de Acero a la pantalla grande. Fueron años de espera, un rumor tras otro que nos decía que solo era cuestión de tiempo antes de que DC pudiera encontrar su propio camino de la mano del padre de los superhéroes. Sin embargo, el no haber visto al actor desde el 2017 en los nuevos proyectos del editorial, ni en cameos, ni en escenas agregadas al Snyder Cut, ni en su rumoreada aparición en la Comic Con, nos hacían pensar lo peor. ¿Quién diría que sería Dwayne The Rock Johnson el que respondería a los llamados de los fans? Bienvenidos a un nuevo video en el canal de Negayo. El día de hoy necesitamos hablar de esta noticia. No es el tipo de contenido que normalmente escribo, pero es que, gente, mi esperanza por estas películas ha resucitado y al menos a mí me parecen muy claras las condiciones que Henry debió negociar para volver a ponerse la capa. Y no hablamos solo de dinero. Comencemos con un poco de contexto. Imagina que es el año 2013 y la película que te llevará a la fama mundial está a punto de estrenarse. Eres un gran fan del personaje de Superman y sabes que si un universo compartido es confirmado, serás el rostro y el guía de dichas películas que involucren a los superhéroes. Tienes muchas expectativas, ideas, en tus entrevistas compartes lo que te gustaría para una secuela. Sabes que todo debe construirse de a poco y, oh sorpresa, la segunda parte es todo lo contrario a lo que pensabas y querías que fuera. Si lo buscas por ti mismo en internet, podrás darte cuenta de que Henry Cavill esperaba que las cosas dentro de DC Comics estuvieran un poco más controladas para evitar el desastre que terminó siendo desde Batman v Superman hasta la Liga de la Justicia. No tenía sentido alcanzar a Marvel y su universo en tan poco tiempo, y lamentablemente esa fue la prioridad que llevó a DC por un camino lleno de tropiezos. ¿Por qué te comento todo esto? Pues muy fácil, porque todas estas declaraciones de Henry y las constantes fallas en las películas live action nos indican el motivo por el cual el actor ha decidido regresar como el máximo superhéroe. ¿Porque le ofrecieron más dinero? Sí, definitivamente hubo una mejora económica en el contrato, pero estoy bastante seguro, y casi puedo leerlo entre líneas, de que esta vez sí tendrá control creativo para trabajar a un Superman más apegado a las versiones clásicas y esperanzadoras. Hay que tener en cuenta que, bueno o malo, visualmente el camino que inició con Zack Snyder era espectacular y épico para algunos, pero lamentablemente se tomaron muchas malas decisiones que en muy poco tiempo alejaron a Cavill del superhéroe, no solo decisiones del director, sino también del estudio. Por decirte un ejemplo, allá en el 2013 Henry esperaba tener a Brainiac como el máximo enemigo en su secuela, o al menos a un rival que compensara la amenaza que era Zod. Se le preguntaba por Lex Luthor y sí, era inevitable que estuviera presente su enemigo número uno, pero no como el antagonista principal, sino como esa persona fría y calculadora que operaba desde la distancia hasta que llegara el momento apropiado. También habló de que los cameos debían tomarse con calma, que la liga llegaría en el momento en el que las piezas estuvieran unidas, e incluso llegó a comentar que Doomsday y la muerte de Superman deberían ser adaptadas en una tercera o cuarta parte del Hombre de Acero. ¿Te imaginas leer el guión de Batman v Superman y que literalmente, todo lo que dijiste un par de años atrás fue hecho al revés? Sabemos que los actores tienen el trabajo de seguir instrucciones al pie de la letra. No siempre tienen la libertad de improvisar o expresar sus ideas, y me parece que parte de eso fue el inicio del problema para que Henry se alejara cada vez más hasta el punto de que las futuras apariciones de Superman se convirtieran solo en una sombra. Sí, que si esta versión de Superman era más realista o que estaba construyendo algo aún más grande a futuro, está bien, se entiende perfectamente, pero no funcionó. Combinar a Injustice con el Dr. Manhattan no fue el camino adecuado, y matar a Superman en su segunda aparición le restó una credibilidad impresionante al futuro de este universo. Antes de que me lo mencionen, estoy al tanto de que este no era el verdadero Doomsday y el auténtico está flotando en el espacio, pero si ya usaron a la copia para la función número uno de su existencia, entonces, ¿cuál era el plan? Tal vez será una pregunta de la que ya no vamos a conocer la respuesta. El regreso de Henry Cavill representa muchas cosas, pero principalmente indican que tendremos un nuevo y renovado Superman alimentado por lo que el actor quería trabajar desde un inicio. Una versión sonriente, esperanzadora, noble, heroica, un ejemplo de superhéroe que los demás van a querer seguir por buenos motivos. Es probable que al fin dejen de lado esa representación del Mesías que le estaban dando. Esa oscuridad exagerada seguramente será olvidada, y para muchos, me incluyo, es una excelente noticia, porque es lo que debió ser desde un principio. Vaya, es lo que se planteó al final de Man of Steel y luego fue arrojado a la basura como si nada. Deberíamos estar contentos de que solo
solo es cuestión de tiempo antes de que anuncien una secuela para Superman. Cuando el personaje aparezca en otros filmes a maneras de cameo, será hermoso ver su rostro a plena luz, al igual que lo ha hecho en Black Adam. Esperemos que Henry tenga esta vez el control creativo que tanto deseaba. Como dije en un principio, estoy seguro de que fue una de las condiciones para cerrar el trato. También habíamos dicho antes en otros videos que Cavill es visualmente perfecto, es Superman en carne y hueso, pero le faltan los actos heroicos que puedan consolidarlo como el mejor y el más completo de las versiones en live action. No se trata de ser el más poderoso y ya, un personaje como el Hombre de Acero debe guiar a otros con los buenos ejemplos, inspirar a los demás por convicción con cada una de sus acciones y no solo porque lleva un símbolo en el pecho. Desde hace mucho, Henry ha dejado en claro que entiende esos conceptos, así que le ha llegado la hora de demostrarlo en el nuevo futuro del universo fílmico. Me gustaría saber qué opinas tú del regreso de Superman. ¿Cuál fue tu reacción al verlo otra vez en la pantalla grande? Por mi parte puedo decirte que desde hace mucho ya no tenía expectativas del universo live action. Me gustan películas como Wonder Woman, Aquaman, Shazam, la Liga de la Justicia de Snyder y el Escuadrón Suicida de Gunn, pero no veía un futuro claro para estos héroes. Eso y la constante toxicidad entre lo peor de los fans de Snyder y Walter Hamada es algo que terminó por matar mis ganas de seguir al pendiente de este tipo de noticias. De hecho, esa es la razón número uno por la que no hablo tanto de esas películas en mi canal. Ya estaba cansado de ese tipo de comentarios atacando a un bando o al otro. Por suerte, eso parece estar terminando el día de hoy. Walter Hamada, quien tomó muchas malas decisiones en la empresa, está fuera de la compañía, y Zack Snyder, que no tengo nada en contra, pero debemos admitir que su versión de Superman no fue la mejor. Tampoco parece tener un regreso próximo a algún proyecto del universo compartido. En todo caso, si vuelve a DC Comics, apostaría a que no será para la secuela del Hombre de Acero, con todo el respeto que se merece, pero ni siquiera Henry estaba de acuerdo con su visión a pesar de que se llevan muy bien fuera del trabajo. No quiero extender de más este video y me gustaría mucho que compartieras tu opinión en los comentarios. Aún hay muchas preguntas por responder. No sabemos si esto cambiará lo que se está haciendo con la película de Flash. No sabemos si esto animará a otros actores a regresar a sus papeles, pero lo que sí es seguro es que la aparición de Henry Cavill en la película de Black Adam es la primera señal de un nuevo y prometedor futuro para el universo fílmico y el primer paso para tener al Superman definitivo del siglo XXI en la pantalla grande. Por ahora solo nos queda esperar porque nuestras expectativas se cumplan y sean superadas. Gracias totales por haber pasado por aquí, chicos. Nos vemos pronto en un nuevo video. Mi nombre es Alex para el canal de Negayo.